Hola Carlos, gusto en saludarte. ¿Qué nos dice el anuario en cuanto a la posición de México como receptor de remesas y número de emigrantes también en el mundo? ¿Cómo no, Víctor? El anuario tiene una serie de estadísticas tanto para México como globales de fenómenos de migración y de remesa, y vemos que ambos son temas muy importantes para México. México es el cuarto receptor de remesas en el mundo y es el segundo país con más migrantes, solo después de India. Entonces, en ese sentido, son dos fenómenos muy importantes de estudiar, tanto la migración como las remesas. Las remesas no solamente es que seamos el cuarto receptor en el mundo, sino que tienen una importancia tanto macroeconómica para México. Estimamos que este año se van a recibir alrededor de 33,000 millones de dólares en remesas, lo cual es más de lo que se va a obtener por concepto de divisa que lo que se obtiene por petróleo, lo que se obtiene por turismo y que lo que se obtiene por inversión extranjera directa. Es decir, una importancia macroeconómica importante. Las remesas representan alrededor del 2.7% del PIB en México y la migración también es un fenómeno importante. En el anuario observamos que hoy hay en México, en Estados Unidos, perdón, 12.1 millones de mexicanos, es decir, personas que nacieron en el territorio y que hoy viven en Estados Unidos. ¿Cuántos hogares en México reciben remesas y cuántos micronegocios de hogares son también receptores? En México, alrededor del 16% de los hogares reciben remesas. Ahí la importancia también de este tema. Y como bien apunta, no solamente es un tema de recepción de hogares, sino que muchas remesas se utilizan para montar y mantener micronegocios. A tu pregunta es, 500,000 de micronegocios reciben flujos de remesas. Hablabas antes de la situación de la migración mexicana a Estados Unidos. Entiendo que sigue creciendo, pero a un ritmo más lento. Es correcto. Si recuerdas, Víctor, hace algunos años se hablaba de un flujo de migración neta cero a Estados Unidos. Ahora lo que podemos ver es un crecimiento con este número de 12.2 millones de migrantes. Lo que vemos es una recuperación a un ritmo lento, como apunta, que creemos que se debe fundamentalmente a que el mercado laboral y la economía en Estados Unidos se han venido fortaleciendo. Hay mayor demanda por trabajadores mexicanos y eso es lo que determina de manera importante el flujo de migrantes. Creemos que más allá de medidas políticas, de cuestiones retóricas o incluso medidas de seguridad, el principal determinante de lejos de cuántos migrantes van de México a Estados Unidos es la situación del mercado laboral en ese país. Y más allá de las políticas migratorias del presidente Trump, ¿la migración mexicana a Estados Unidos podría estar amenazada por la mayor seguridad fronteriza? En principio sí, podría haber una mayor seguridad que quizá podría eventualmente significar menor migración, pero no es algo que hayamos visto hasta ahora, Víctor. De hecho, aún ya tenemos datos en 2017, un año completo de la administración Trump. Ahí el número de deportados continuó bajando y el número de migrantes, como decía, aumentó a este punto de 2.2 millones de migrantes. Lo que nosotros creemos es que, desde luego, estos temas de seguridad fronteriza influyen, pero lo que más influye otra vez es la demanda del mercado laboral. En épocas donde hay un mercado laboral apretado y hay necesidad de mayores trabajadores, independientemente de las medidas de seguridad, vemos que aumentan los flujos migratorios y al revés, en épocas donde hay mayor desempleo, un mercado laboral más laxo, estos disminuyen. Creemos que eso es un determinante mucho más importante que el tema de la seguridad fronteriza. Este año podría ser clave para la migración mundial si se firma en Naciones Unidas el Pacto Mundial sobre Migración, el que, por cierto, Estados Unidos anunció que no firmará. Así es, creemos que puede ser un buen hito. Es un pacto mundial sobre migración que tiene tres elementos torales. Uno es que le otorga a cada país soberanía en sus temas migratorios,
pero al mismo tiempo se ha acordado en ese pacto, primero, que todos los países trabajen en mejorar las condiciones de seguridad de los migrantes, en bajar los riesgos para los migrantes, lo cual creemos que es muy positivo, y segundo, también un acuerdo de tratar de encaminar los flujos migratorios hacia países que tienen necesidades laborales, ¿no? Que hay mayor demanda por trabajo, entonces creemos que esto es muy positivo. Lo desafortunado es lo que ya mencionas, Víctor, es que la administración Trump ha dicho que no va a formar parte de este pacto, de hecho ni siquiera ha querido formar parte de las pláticas y de las negociaciones, ha dicho que independientemente de lo que se acuerde, ellos no tienen que ver con este pacto, eso desde luego que es desafortunado. Carlos, te agradezco mucho la información. Víctor, un placer estar contigo en el programa. Muchas gracias.